Agustín, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, los que te acompañan en el estudio nos escuchan en esta mañana. Buenos Eh, días. ¿Cuál es la condición de las personas que, imagino, siguen internadas ahí en el Ramón Carrillo, Juan? Sí, como vos muy bien decías, cómo era el número de personas que se atendieron, de los cuales en el Hospital Ramón Carrillo se encuentran internadas 7 personas, de las cuales 13 se encuentran en terapia intensiva y 4 se encuentran en sala general. Ujú. ¿Qué tipo de lesiones son las que presentan los pacientes más graves? Las lesiones son producidas por, bueno, caída de altura eh, y el traumatismo por la caída, por los golpes, eh, por todo lo que sucedió dentro de ese vehículo. Una de las personas tiene un traumatismo facial grave con fractura de los huesos de la cara. El otro paciente tiene un traumatismo de cráneo con edema cerebral. Y el tercer paciente de terapia intensiva tiene un traumatismo de tórax cerrado con fracturas costales, con signos de aplastamiento, voy a hablar así más para que se entienda, de aplastamiento de su cuerpo fue aplastado por el peso, con traumatismo pulmonar. Ujú. ¿Cuál es el pronóstico de estos tres casos, Juan? Los tres pronósticos son con pronóstico reservado, las tres situaciones. Más estable algunos que otros, pero estando aún en terapia intensiva todavía. Se lo pregunto de manera más cruda, más brutal. Sí. Sobre vida. No lo podemos asegurar, pero son pacientes que requieren cuidados intensivos, más aún en las primeras horas. Vamos a tener una mejor perspectiva a medida que vayan pasando las horas, ¿no? Ujú, El informe de ahora, a primera hora de la mañana, es que estuvieron estables durante toda la noche. ujú. Juan, ¿y qué pasa con los otros cuatro pacientes que están en sala? Los otros pacientes tienen fracturas en miembros superiores, traumatismo con heridas cortantes importantes en cuero cabelludo, traumatismos en diferentes partes del cuerpo, cortes, golpes, pero digamos están fuera de peligro en este momento, pero dado la característica del accidente, cómo fue lo violento del accidente, estos pacientes todavía tienen que estar observados ante situaciones que pueden aparecer horas después del incidente. Ujú. Juan, hay una soldado que fue trasladada aquí a Neuquén. Un soldado, Es un soldado. sí. Bien. Eh, eh, ¿Cuál es ese? Tiene una fractura en un hueso de la columna cervical, una fractura de columna cervical que te estaba dando compromisos respiratorios. eh, ¿Por qué? Porque afectó el sistema neurológico Exacto, exacto. y eso es lo que le genera el compromiso respiratorio. El compromiso respiratorio. Entonces, estaba compensado en el momento de la derivación, pero ante el requerimiento tal vez de una neurocirugía o un procedimiento neuroquirúrgico muy específico, se decidió el traslado a la ciudad de Neuquén. Entiendo. Eh, los otros pacientes que fueron derivados al sanatorio, a Clínica Chapelco, eh, ¿fueron derivados desde allí, desde el hospital? O sea, No, no, ¿o eso fueron fue directamente acordado. al No, Chapelco? no, tenemos protocolos nosotros en San Martín de los Andes, a través de Protección Civil, ante eventos de esta naturaleza que uno lo tiene, digamos, en carpeta que pueda suceder, cómo se distribuyen los pacientes en cuanto a la gravedad y en el momento que se sucede el evento, lo único que se hizo es poner en práctica esta forma de trabajo en los cuales ya había la clínica Chapelco está integrado al sistema y se le avisó que, bueno, que se tenía que activar y que se iba a derivar desde el lugar del incidente los pacientes menos graves. Entiendo. Eh,
¿Con qué frecuencias? O sea, ¿tiene antecedentes de un hecho de estas características, Juan? De esta característica con tanto número de víctimas así, no. No hace décadas que esto no pasó. Eh, eh, no, lo más cercano fue hace muchísimos años, trabajadores de Cerro Chapelco, que el colectivo cayó al lago. Mm, Eh, pero eso fue hace varias décadas atrás. mm. Eh, Pregunto esto porque como es zona de montaña, tenés rutas con caminos de cornisa, curvas sobre no, laderas. hay vehículos particulares, Sí, vehículos sí suelen, digamos, no es tan frecuente, pero no es tan frecuente, es frecuente los incidentes viales, pero no es frecuente este número de víctimas, dice usted. las víctimas, es Mm, decir, un auto que se cae por afuera del camino muchas veces, dada la característica de la geografía, de las montañas, como son montañas con muchos árboles, generalmente quedan detenidos por los árboles. mm. ¿Sí? Eh, En este caso, la caída fue de altura directo, porque era un paredón, esa parte de la ruta es un paredón directo, entonces cayó desde la ruta al fondo, que son más o menos 10 metros, que es el patio de una vivienda. caramba. Eh, en esa vivienda había gente en el momento del Sí, accidente. sí, sí, Sí. en el fondo de la vivienda, sí, sí. Son ellos los que No, avisan entonces. sí, sí, enseguida, digamos, la accesibilidad y todo, no es un lugar muy cercano geográficamente al hospital, digamos, las distancias eh, era cercana, pero esa característica en esa zona de la curva, no hay un declive que uno piensa en una montaña que viene en pendiente, sino es un paredón directamente donde la caída es al vacío. Ujú. ¿Usted estuvo en el lugar, Juan, o No, estuvo no, yo estuve en el hospital? en el hospital, Y sí. cuando fueron llegando los heridos, ¿cuáles fueron esas primeras impresiones, Cabrera? Primero la información que sabíamos que era múltiple víctima, las impresiones, bueno, está el personal en el hospital, todo el personal que estaba de guardia, todo el personal que estaba en el hospital físicamente y personas que no estaban en el hospital por francos o por otros turnos se acercaron. Se armaron varios equipos médicos, enfermeros, especialistas, y fueron, a medida que iban llegando, evaluados en una primera evaluación, estabilizados, pasaban a tomografía, a imágenes, de imágenes iba a un sector que nosotros llamamos hospital de día, donde hay 6 camas. Ahí se hace una segunda evaluación después de las imágenes, después de las primeras atenciones, y ahí se tomaba la decisión, el lugar de la internación, terapia intensiva o sala general. Se hacían los procedimientos traumatológicos, en los casos que necesitaban inmovilizaciones, yeso, sutura, y se pasaban a la sala. Entiendo. La infraestructura allí, usted me decía, esta es la primera vez que tenemos un caso con este número de Sí, personas heridas y de fallecidos. La infraestructura sanitaria digamos, pudo responder, que quedó con los suficientes recursos como para atender una contingencia sí, así. sí. Sí. Nosotros tenemos preparado, es más, inmediatamente, dada todas estas características, se acomodó los pacientes que estaban internados. Físicamente instalamos 10 camas más físicas que están obviamente desarmadas. Ante estas situaciones las armamos, camas de internación. El recurso humano nos eh, súper suficiente, no nos hacía, no nos faltó, es más, a veces éramos de más de recurso humano, y esta división que nosotros tenemos, o trabajar en conjunto con la clínica Chapelco, pensando en situaciones como la que lamentablemente sucedieron, permiten también poder, digamos, dividir los esfuerzos, ¿no? Y eso hace una mejor calidad de atención.
para las personas que lo necesitan en ese momento. A eso hay que acompañar todo el trabajo del equipo de salud mental del hospital, de acompañamiento de todos los familiares desde el primer momento, acompañando a los familiares constantemente, desde la llegada de los pacientes, los informes, hasta el momento más dramático, que es que puedan estar con sus seres queridos que fallecieron. Uh-huh. Todo ese momento acompañado por el equipo de salud mental del hospital. Entiendo. Juan Cabrera, el segundo al mando del Hospital Carrillo de San Martín de los Andes, muchísimas gracias por esta gentileza, por estos minutos que nos ha dado. Si me das un minutito, sí. Agradecer a todas las instituciones que trabajaron. Bien. El Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén, el 100, el hospital, policía, bomberos, gente de Parques Nacionales para el rescate, el equipo de rescate del ejército, la clínica Chapelco, nosotros, todos los policonsultorios médicos del sistema privado del hospital, todos se pusieron a disposición. La población en sí estuvo todos acompañando esto, los medios de comunicación con un respeto absoluto de la situación. Realmente uno como comunidad se siente muy orgulloso de estar viviendo y para poder afrontar situaciones tan dramáticas como las que nos tocó. Uh-huh. Me pregunta acá si el herido que trasladaron a Neuquén lo hicieron por tierra o por... No, vuelo sanitario. Por vuelo sanitario. Muchas gracias, ahora sí, Juan, muy amable. No, por favor, buenos días y una buena jornada. Buen día.